I've said it many times, I know I would change my ways, I know for sure. When all the crows decide to meet, they settle down beneath my feet. I've got it right and I got it wrong, but I learned my lesson hanging on. Come sit here with me by the fire and let it go for a little while. So be here as the night starts falling. Let my fingers walk over you. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Moltes gràcies a tots per estar aquí i és un dia com avui, amb el Pont de la Mercè, és complicat. Gràcies per estar aquí. Gràcies també a Casa del Llibre per servir-nos aquest espai. Bueno, per mi és un plaer tenir amb nosaltres a Luis Morales, autor de El MBA sin maestros, todo aquello que ninguna escuela de negocios te enseñará. A Luis Morales es licenciado en Derecho por la Universidad Central de Barcelona. Ha desempeñado durante 14 años cargos en la dirección de diversas empresas multinacionales con un importante número de trabajadores. Posteriormente, reorientó su actividad profesional hacia el sector de la consultoría y la docencia académica como profesor de universidad. El MBA sin maestros es un libro que desmitifica las enseñanzas de las escuelas de negocios y apuesta por la experiencia como fuente de conocimiento. También es una lectura orientadora para los empresarios y gestores autodidactas. La gente no necesita poseer más conocimientos, sino saber cómo aplicarlos. Ahora le doy la palabra a Luis y después tendremos unos minutos para pruebas y preguntas y para la firma de libros. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Yo voy a repetir lo que ha dicho ella solamente en la primera parte, que es muchas gracias a todos por venir, sabiendo que hoy es el inicio del puente o de la fiesta larga de la Mercè, patrona de Cataluña, de Barcelona, perdón. Un señor muy sabio dijo hace tiempo: quien tiene un amigo tiene un tesoro. Quiero agradeceros el hacerme más rico hoy. Y también que el tesoro tenga muchísimos quilates, porque aquí hay una cantidad de conocimiento profesional, empresarial, sanitario, académico, editorial, brutal. Pero por encima de todo, lo que hay es una gran cantidad de calidad como personas. Yo conozco a una gran mayoría de los asistentes y puedo decir que hay un nivel de conciencia muy alto. Y eso da una cantidad de energía que al que presenta le ayuda muchísimo. ¿Ok? Bien. Fijaos, los que saben de comunicación, y aquí también hay dos que saben mucho, dicen que cuando un orador empieza una ponencia, por bueno que sea, y no es el caso, os lo aseguro, a los 10 minutos la gente mira a los ojos, da cabezazos y se le va la mente hacia otro sitio. Y no es que la mayoría de la gente, perdonad porque estoy colocando la alarma, no es que la mayoría de la gente tenga poca capacidad para concentrarse. Creo que se llama hipoproxequia. Hay dos doctores que lo pueden corroborar. No es que tenga poca capacidad la gente para concentrarse, sino simplemente es que la gente, y la que presente es una buena muestra, sois inteligentes. Inteligencia, como todos sabéis, viene del latín interligare, ligar entre. Y puede ser que una palabra, cualquiera, dicha al azar, pasado los 10 minutos, provoque una sinapsis y ponga en marcha una red neuronal que haga que aquella persona le venga a la cabeza, digamos, algún problema, alguna necesidad que tenga que cubrir los próximos días, y eso invita a que se vaya completamente. ¿Correcto? Es por eso que acabo de poner la alarma, porque a los 10 minutos justos sonará. Y cuando suene yo pararé. Y entonces os pediré a vosotros que hagáis preguntas. Y será culpa vuestra si después dais cabezazos y os marcháis aburridos del tema. ¿De acuerdo? Bien. Vamos ya a por el tema. ¿Cuándo nace y cómo se construye este libro?
Este libro nace fruto de mi espíritu coleccionista. Es decir, después de 14 años en el mundo de la empresa privada, 14 años en el mundo de la consultoría y 11 años en el mundo de la universidad, he conseguido coleccionar toda una serie de anécdotas que son las que constituyen este libro. Si me preguntáis hoy qué edad tengo, yo diré, bueno, pues tengo 30 años más 39 de experiencia. Y eso da mucho, ¿correcto? Con todas estas experiencias, parte vivida por mí, parte escuchada de otros compañeros y de diferentes ponencias, etc. Parte pescada en esta especie de campo morfogenético que es la Internet, que yo, digamos, os recomiendo para conseguir un nivel cultural mucho mayor y buscar allá. Con todo esto, lo que he hecho ha sido, de alguna manera, coserlo y hacer un traje. Será que últimamente, como llevo 6 años viviendo en Sabadell, se me ha pegado un poco eso de los tejidos, el traje y todo lo demás. Pero bueno, me considero un sastre que ha hecho un traje de esto. ¿Qué he pretendido con este libro? Pues he pretendido, de alguna manera, regalar un divertimento al MBA. Quitarle o despojarla de toda esta argamasa de trascendencia que se ha ido dando por las escuelas de negocio, en gran parte. Es decir, digamos que este libro pretende dos cosas. Por un lugar, un divertimento. Fijaos, en una primera instancia, el grupo Diana al que iba dirigido este libro eran los CEOs del puente aéreo. Es decir, aquella gente que ya, tiene muy poco tiempo para poder seguir una novela, un ensayo, y facilita el hecho de que, abriendo al azar este libro, cualquier capítulo le pueda ser interesante. Capítulos que son 32 y que se dividen en 4 apartados. Un primer apartado, y ahora entro un poco a ayudaros a conocer este libro antes de que lo leáis, ¿no? Un primer apartado que sería el propio Escuelas de Negocio, un segundo apartado que sería el mercado, un tercero que sería los procesos y un cuarto que sería las personas. ¿Por qué? Porque, como sabéis, mercado, procesos y personas son, digamos, los momentos críticos que tiene toda empresa para funcionar, ¿correcto? Entonces, esos 32 capítulos, 8 por cada uno de los apartados, constituyen o se han sido un poco encajonados en este tema, ¿vale? Fijaos, diversión por un lado y por otro lado contraposición de lo que es el pragmatismo a lo que es el academicismo. Las escuelas de negocio son mucho de la ortodoxia académica, pero al final se han olvidado, cuando hablamos del MBA, se han olvidado de los orígenes. Como sabéis, el MBA nació hace 100 años en Estados Unidos, concretamente en Harvard, y concretamente su motivo era el poder dar experiencia a la gente que acababa de obtener una licenciatura y, sin embargo, no accedía al mundo de la empresa porque carecía de experiencia. Entonces, un poco era embutir al nuevo licenciado con esta experiencia. Han pasado 100 años y continúa el tema exactamente igual. Yo puedo deciros que muchas empresas lo que echan en falta ahora es precisamente una experiencia en la gente que quieren contratar, o bien que ya la tengan, o bien que sean capaces de resolver problemas. ¿De acuerdo? Entonces, pongo en valor el tema de la experiencia, pongo en valor todo aquello que nuestro subconsciente ha ido almacenando durante todo el proceso de equivocaciones que hemos ido teniendo. Creo que era Einstein quien dijo, lo tengo apuntado para no equivocarme: únicamente la práctica es experiencia, todo lo demás es información. Experiencia. Hemos oído decir mucho aquello de que a veces ganas y a veces pierdes. Yo cambiaría el axioma por a veces ganas y a veces aprendes.
si consigues que del error, del ensayo-error, del error, consigues obtener un mayor conocimiento. ¿De acuerdo? La comprensión de una enseñanza no asegura su puesta en práctica. Cuando dices la palabra agua, no te mojas. Para mojarte hay que tirarte a la piscina. Cuando lees la carta de un restaurante, no te alimentas hasta que te traen el plato y la comes. Es decir, es la puesta en práctica, es tu experiencia la que permitirá finalmente tener un nivel de conocimiento. Antes la directora de Obelisco Comercial ha dicho que el mucho conocimiento, la mucha información no da conocimiento. ¿Es así? Y es cierto. Y es cierto. Y un problema que tiene hoy en día la Universidad Europea es una falta de eficiencia por culpa de que en lo que es el traslado de eficiencia desde la universidad hasta el alumno, se cumplen dos partes, pero no se cumplen otras dos. Se cumple la transmisión de conocimientos y se cumple que el alumno lo entienda, pero no se cumple que el alumno lo interiorice y mucho menos que lo practique. Por eso Europa, desde hace 5 años, apuesta más por la FP que no por Bolonia, que no por la universidad. ¿De acuerdo? Sigue habiendo este gap. Seguimos teniendo el gap de la falta de experiencia, de la falta de práctica. Decimos que un objetivo del libro es equilibrar lo racional con lo pragmático. Veréis, los últimos estudios de neurobiología demuestran que nuestro subconsciente acumula todas aquellas experiencias que vamos teniendo. Todas. Alguien dijo en su momento que en este momento nuestro subconsciente está captando alrededor de 20.000 inputs por todos los sentidos. Nuestro consciente, 3. ¿Vale? ¿Qué nivel de información recibimos más? Y sin embargo, a la hora de la verdad, no hacemos caso. Parece que es mejor lo racional que no la intuición. Quisiera que volviéramos a dar importancia a la intuición. Porque al final, la intuición es uno de los componentes del liderazgo. Y aquí hay una persona que posiblemente sea la que más sabe de liderazgo en España. Y sabrá que el líder es talento e intuición. Es más, yo propondría cambiar MBA, que es Master in Business Administration, por MBL, Master in Business Leadership. Porque un poco por ahí va el futuro. ¿Okay? Hablando de intuición, dejadme que os amenazo con leer un capítulo muy breve del libro, porque creo que da un reflejo al tema de la intuición. Ese capítulo 10, que si no me equivoco está en la página 43, no es que me lo haya leído, pero es la página 43, tiene una dedicatoria. Todos los capítulos tienen un primer subtítulo, y este es una frase de Voltaire, que dice: en ocasiones lo mejor es enemigo de lo bueno. Y el capítulo dice lo siguiente: el 12 de abril de 1961, el teniente de la Fuerza Aérea de la URSS, Yuri Alexeyevich Gagarin, realizó en la nave Vostok el primer vuelo tripulado al espacio de la historia. El primer vuelo orbital estadounidense lo hizo John Glenn en la Friendship 7 el 20 de febrero de 62, un año después. La carrera espacial entre las dos superpotencias, surgidas al final de la guerra mundial, había comenzado. Punto. Ariel Montessori tenía la habilidad de iniciar sus ponencias con un input que captaba la atención de su auditorio. Ponía en práctica de ese modo lo que él denominaba la técnica de las 3 Cs: captar, conservar y convencer, para transmitir la idea fuerza del módulo que impartía en el primer curso de la MBA. Luego de un breve silencio, durante el que buscó con la mirada, sin conseguirlo, alguna voluntad de intervención entre los asistentes, prosiguió:
La semana pasada, al acabar el debate que sostuvimos para establecer la diferencia entre eficacia y eficiencia, os prometí que hoy comentaríamos un ejemplo práctico y altamente esclarecedor. Como habéis podido adivinar, lo voy a extraer de una de las múltiples anécdotas consecuencia de la pugna entre ambas superpotencias por lograr el liderazgo en la conquista del espacio. Se detuvo un instante para advertir cómo había captado de nuevo el interés de la audiencia y continuó. Uno de los primeros problemas que se detectaron fue que los bolígrafos que necesitaban utilizar los astronautas no funcionaban en condiciones de gravedad cero. Para hallar una solución, la dirección del proyecto de la NASA contrató a la compañía Anderson Consulting, ahora Accenture, como asesora para estudiar y resolver el problema. Necesitaron un par de años y casi 120 millones de dólares para desarrollar un bolígrafo que escribiese con gravedad cero, hacia abajo y hacia arriba, bajo el agua, sobre cualquier superficie, incluso el cristal, y en un rango de temperatura que iba desde menos de 0 hasta 300 grados. Se produjo otro silencio de tensión antes de que el profesor culminara. Los científicos soviéticos, tras media hora de deliberación y sin desviar ni un rublo de lo presupuestado, consiguieron resolver el problema. Utilizaron un lápiz. Un estallido de una carcajada resonó en el hemiciclo. Señores, finalizó Ariel, de nuevo se demuestra que la mayor eficiencia de la simplicidad sobre la sofisticación. Si priorizamos utilizar los recursos de nuestra propia experiencia, nos ahorraremos costosos asesoramientos. Os voy a hacer un secreto. No he pulsado el iniciar, ¿vale? No lo he pulsado. ¿Será que no acostumbro a utilizar estos aparatos, ¿no? Recuerdo hace unos 3 años, en un curso de la universidad, que dije a los muchachos, digo, oye, que levanten la mano quien utilice un reloj. Nadie. Digo, bueno, ¿cómo sabéis la hora? Coño, pues el móvil es multifunción. Y a partir de aquel día yo no llevo reloj, ¿no? Llevo multifunción. Lo que pasa es que todavía no he aprendido a utilizarlo, ¿no? Pero me han dicho que funciona, ¿ok? Como ya ha pasado 10 minutos, fusilad. Podéis empezar. Gracias, porque ninguno se ha levantado, ninguno se ha ido y no he visto cabezazos. A partir de ahora será problema vuestro, con vuestras preguntas, si se producen o no cabezazos. Buenas tardes, Luis. Yo te voy a hacer 2 preguntas. A ver. Entiendo que la diferencia respecto a un MBA tradicional reside sobre todo en la relevancia de todos los casos prácticos, ¿no? De la práctica. Ajá. Entonces, has leído aquí un fragmento de un capítulo del libro. A mí me interesaría saber, por un lado, si también has mencionado algún caso que hayas vivido en primera persona durante tu época como empresario. Eso por un lado, si te acercas al lector de esa manera, explicando algún caso real que hayas vivido tú. Y por otra parte, también me gustaría saber si has destacado en estos casos prácticos algún fracaso, porque siempre aquí nos centramos más en el liderazgo, sobre todo enfocado en el éxito, ¿no? Y también es interesante, pues, tal vez destacar fracasos para poder aprender. Gracias a ti. A ver, efectivamente, los 32 casos, no uno, muchos son casos vividos en primera persona. Ahora sería prolijo enumerar cuántos hay aquí, pero son muchos, ¿no? La segunda parte de la pregunta era... Si has destacado algún fracaso, si has puesto como ejemplo práctico algún fracaso. Sí. Cuando yo estaba hablando de que el segundo objetivo era potenciar más la experiencia, es que el común denominador de todos los casos es que el problema a resolver se ha conseguido resolver contra la ortodoxia que se enseña en los MBAs.
O sea, el punto, digamos, simpático de todo es esto. Es que cuando leáis los casos veréis que la solución final va en contra. No que no tiene que ver, no, que va en contra de lo que se enseñan en las escuelas de negocio, ¿vale? Y me diréis, ¿es un caso contra los másteres de negocios? Yo digo, no. No, y os contestaré también con una frase que en su momento dijo el vicerrector, también de Harvard, Derek Box, que dijo a un empresario: si crees que la formación es cara, prueba con la ignorancia. Y no va en contra de lo que estoy diciendo. Es decir, la formación evidentemente que es importante, ¿vale? Evidentemente, pero tiene que ir también acompañada con la praxis, con la práctica. Jo, Lluís, Digue'm. primer de tot, felicitats per al llibre. Gràcies. Per aquest moment, perquè sol ser un moment de la vida que val la pena recordar, per tot el que significa de sumar molt coneixement i molta experiència per arribar-hi. Per tant, primer de tot, felicitats. Gràcies. La segona, una pregunta una miqueta en broma. Sembla que expressament que en el moment que vivim de la crisi dels títols, avui puguem gaudir d'aquest llibre. No? Sembla com si els nostres s'haguessin alineat per presentar un dia un llibre en el que podem aprofundir de la importància o no sobre els títols. I quin és l'efecte que provoca aquests molts anys de titulitis, a vegades reconegut no? Com impacta en els directius de les companyies la titulitis? És una pregunta que et poso aquí, en aquest moment de la història jo crec que val la pena fer una reflexió. I una segona pregunta que m'agradaria fer-te és: com podries descriure el que és el lideratge i el lideratge per valors amb una persona que ha fet MBA i una que no l'ha fet? Fantàstic. Jo pensava que eres amiga meva fins que t'he sentit preguntar. Sí, com diria aquell, con amigos como tú para que quiero enemigos, no? A veure, sí, efectivament. Si em dius tu quins són els elements que jo puc condemnar, que no m'agrada del CMBA fins ara, o de l'Escola de Negoci fins ara, et diré tres. Una, que l'únic objectiu de les escoles de negoci és guanyar puestos en el rànquing. És a dir, hi ha un rànquing d'escoles en el qual està a London Business School, en la qual està INSEAD de París, en la qual està IESE, està ESADE, etc., com a rànquing mundial. Però com adquireixen aquest rànquing? Fonamentalment en dues coses. Una, con el salario medio de los segregados, és a dir, els que surten tenen que cobrar molt, perquè si no li baixen el salari mig a l'escola, i això és un fracàs, punt 1. Punt 2. Per tot allò que publiquen en les revistes especialistes. Quan més publicacions hi hagin d'una determinada més pugen el rànquing. Aquest és el primer. Segon, que fins ara els valors que van ensenyant, o han ensenyat, ha sigut fonamentalment el tener más en contra del ser más. Correcte? I això què vol dir? Això vol dir que han format gent triomfadores cortoplacistes, a curt plaç. Jo no entenc com la crisi aquesta que ens ha produït des del 2008 amb Lehman Brothers, que tots els CEOs hagin sortit d'una empresa de postgrau i ens han portat on ens han portat. Això només té l'explicació, que és que els valors que li han donat no són els valors idòneos, no? És a dir, aconseguir beneficis per sobre de tot. I aquí ve el tercer punt. Hi ha una manca, o sigui, impera la llei del màxim benefici. I hi ha una manca de valors. I hi ha una manca de, per exemple, estudis. Jo proposaria que junto con el marketing pogués anar a l'estudi de sostenibilitat, per exemple.
temes com l'ètica, temes com els valors, perquè serà d'aquesta manera únicament com realment anirem canviant el tema i anirem canviant aquesta societat que s'ha tocat viure. No sé si t'he contestat el tema. Hola Luis, de aquí. Bueno, de pie. ¿De pie? De pie. No, es que el que me pregunta es mi hijo. O sea, ya que me pregunta, que se ponga de pie. Bueno, yo voy a hacer ver que no he leído el libro, ¿vale? Entonces me ha sorprendido ver en las primeras páginas que pones una dedicatoria. Voy a leer muy rápido. Pones a Esther, el mayor regalo del inconsciente, a mis hijos Cor y Víctor, mis mejores maestros, bueno, los maestros, ya lo podemos ver, y al inventor del patch writing y a José Luis Contreras a partes iguales. Ahí mi pregunta es, el inventor del patch writing, ¿qué sí. ¿No? O sea, ¿por qué le has dedicado a este señor el libro? Ajá. Buena pregunta. No esperaba una mejor que ti. Vamos a ver. Como he dicho antes, los diferentes contenidos del libro lo he sacado de mi experiencia, otras experiencias y de bucear por el tema de la Internet en este caso, ¿no? Verá nada, no sale nada. Uno de los principios básicos de la creatividad es que solo podemos generar ideas nuevas de otras ya existentes. Hay un libro que recomiendo a toda la gente, que lo tengo apuntado aquí, en Kenneth Goldsmith, que es Gestionar el lenguaje digital. ¿Qué significa? Que contra lo que hoy en día es una literatura creativa, hay lo que se llamará el patch writing, que es la literatura construida a base de parágrafos ya existentes. Este es el patch writing, ¿vale? Antes he dicho que era un sastre. Digo, no, yo prefiero quizás definirme después de esto como un cocinero. He conseguido para hacer el libro materia prima, ¿vale? E inclusive pues algún menú que haya podido encontrar. ¿Correcto? Eso es el patch writing. Evidentemente no tiene mucho que ver con los plagios que están de moda ahora, ¿vale? Por más que plagios siempre han existido, ¿eh? Y te pongo un ejemplo. Un clásico de nuestra literatura en castellano es Don Juan Tenorio. Don Juan Tenorio de Zorrilla se basa en Don Juan Tenorio de Tirso de Molina, que era el burlador de Sevilla. Es un plagio total y absoluto. Pero como también dijo un clásico, el plagio solo se perdona con el asesinato. ¿Más? Hola. Yo parto conocimiento de lo que tú has explicado sobre el tema de las universidades, nosotros lo estamos viviendo en primera persona. Sí que es cierto que las universidades considero yo que quizás no se han actualizado a nivel de la enseñanza. Se está enseñando pues lo que hay en el libro y no se está saliendo de pero en cambio hay una cosa, yo estoy también mucho a favor de los módulos de formación profesional, porque de hecho mi hijo han salido de ahí y está triunfando. Pero en cambio está proliferando a marcha forzada las startups. Y el 90% de las startups son gente joven que salen de las universidades o están en las universidades. Pero en cambio no los están formando enteramente para... O sea, quiere decir que tenemos un potencial muy bueno aquí en España, pero en cambio salen porque tienen ese potencial, pero por una palabra que quizá todavía no has dicho, que es la actitud. Entonces yo creo que la juventud que están saliendo al mercado con estas empresas es porque son personas que tienen una actitud que ya les han nacido con ellas, quizá porque por la referencia que tenemos nosotros de nuestro hijo, en la universidad no le han fomentado eso. Entonces, ¿piensas que el problema está en que las universidades no se están actualizando a la realidad a nivel de conocimiento o no están fomentando
esa actitud de la gente joven. ¿Me permites que te haga una pequeña corrección? Te debes referir a la actitud más que la aptitud, porque aptitud son los conocimientos que se adquieren. La actitud es lo que sale de uno de dentro, de tal. Sí, sí, evidentemente. Evidentemente. Pero es que el mundo cambia muchísimo, ¿no? Es más, yo en el 56 leí un estudio según el cual inicio el tema. En el mundo actual hay un 1% de millonarios y el resto del mundo esclavos. Quizá caricaturizo un poco el tema, pero viene así. La esclavitud siempre ha existido desde antes de los egipcios. Siempre ha habido esclavitud. En la Edad Media sería los siervos de la gleba y en estos momentos serían los proletariados, los esclavos. En este libro que yo hacía referencia, decía, con mucho futuro, que en el 2040 más o menos se acabará la esclavitud. ¿Por qué? Porque funcionará todo con robots. Es decir, estos robots que ahora en este momento están quitándonos los puestos de trabajo, serán los que de aquí 40 años nos van a dar la completa felicidad. Van a ser que ya no haya que necesidad de trabajar. Será tiempo de ocio. Que se podría ya hoy en día hacer, ¿eh? Y que en estos momentos tú sabrás que hay la pugna en las sociedades más ricas de la renta universal. ¿Por qué? Porque esta minoría está dando cuenta de que la gente que no tiene dinero, la gente que no tiene trabajo, la gente que no puede trabajar y cada vez tendrá menos, porque cada vez van a haber más robots, más cibertrabajadores, o les das dinero o cogen la Kalashnikov. Y de ahí la renta universal. Más te diré, y a veces lo he comentado con Esther, más te diré. Estamos analizando la crisis con mentalidad de valores del siglo XIX, de valores como el trabajo, de los valores calvinistas protestantes del norte, que el ser humano está aquí para trabajar y que el trabajo es lo único que dignifica y todo lo demás. Y yo creo que vamos camino realmente de el ocio, el derecho al ocio, que no hay por qué. O sea, los valores del siglo XXI serán casi los opuestos a los XIX. Pero claro, ahora quién es el guapo que dice, no, hostia, la renta universal no trabajan. Es que nos han formado con la idea de que hay que trabajar para ganarse dinero. Oye, ¿por qué? Yo quiero volver al paraíso, ¿eh? Yo quiero volver con Adán y Eva, cuando no pegaban brote. No sé, ¿por qué? Y me dices, coño, es que ahora no podría o no podría tal. Y dejadme que me vaya un poco también con la creatividad. Es decir, hoy en día, en Barcelona, ¿vale? Si todas las casas pusieran paneles solares, si no hubiese toda la red de distribución de electricidad y cada uno pudiera generarse su propia energía, tendríamos suficiente para conseguir la energía eléctrica, agua caliente, etcétera, etcétera, y nos darían dinero porque sobraría potencia nuestra. Ya hoy, ahora, ¿me explico? Y con estas muchas más soluciones, pero claro, no interesa, no nos interesa. Me estoy yendo, ¿eh? O sea, no es lo que me preguntabas. Pero realmente sí, la actitud, evidentemente que no. O sea, antes me decía, ¿qué hace el sistema? ¿Qué da de bueno el sistema? Coño, está formando gente con los valores que le interesa al sistema, a este 1%. Punto. O sea, eso está. ¿Qué otra cosa da en base a esto los MBA, las escuelas de negocio? Contactos, conocimiento. Mi hijo ya sabe. Y ahora tiene al lado otro compañero que también ha estado en el SADE. ¿Me explico? Todos los señores que estuvieron durante 20 años en Convergencia y Unió fueron los de Virtelia. Toda la primera etapa del PSOE fueron los pilaristas en Madrid. Tú eres como yo, me fío de ti, vente conmigo. Contactos. ¿Más? Alguna más? Hòstia, una altra, tu. Em fas patir ja, em fas patir. A veure, hi ha una cosa que m'ha agradat. Vaig pensar bastant de la teva
l'explicació. Quan parlaves de l'oposició de Business Administration respecte a Business Leadership, m'agradaria que expliquessis una miqueta més. I a sobre, ja per donar-te material, encara diré una altra cosa. Evidentment, sense una teoria que no encaixes en tota la pràctica, que és tota distància per allà mig. A veure, explica't una mica d'això. Aquest senyor és l'altre senyor més perillós de la sala. Ha estat el president de l'Institut Català de Tecnologia durant molts anys. Sí, t'ho dic ara perquè m'ha fet el ridícul. Te'l foto jo, no tu. Vale? Doncs així ha funcionat, no? Llavors, la primera pregunta era... No me l'he apuntada, fill meu. Serà l'Alzheimer, la primera. Sí, exacte. Sí, perquè per mi l'administration és un gestor. ¿Vale? Y un gestor hoy en día está absolutamente superado por un líder. Yo creo que hoy en día llevar una empresa no es gestionar una empresa, es liderar una empresa. Liderar una empresa, que significa muchas cosas y tú sabes muy bien. Significa liderar el cambio. Significa liderar los grupos de trabajo que te toquen. Significa conseguir que en el mercado pues, puedas posicionarte bien. Un montón de cosas. Esto sería un poco por qué leadership en lugar de administration. Y la segunda parte es que no lo he entendido. Digue'm. Pots utilitzar el caso con la teoria. Si tu deixes de banda la teoria, on col·loques l'experiència? Dices la teoria on col·loques l'experiència? No, és que jo no... A veure, jo no estic dient que no estigui que donar teoria, No ho estic dient. No. Jo estic dient que es tenen que completar. Yo creo que he dicho que una cantidad de información sin pasar por el tamiz de la práctica nunca es conocimiento, es solamente información. I és per això el que fa falta a l'aprenentatge, des del punt de vista, que pot estar equivocat. És això el que fa falta a l'aprenentatge. Bueno, alguna pregunta més? Moltes gràcies per la vostra presència. Moltes gràcies a tots i moltes gràcies a Lluís Morales. I know for sure when all the crows decide to meet, they settle down beneath my feet. I've got it right and I got it wrong.